Quiero ser un pobre Cristo más en esta tierra y mendigar amor. Quiero dar mi vida en una cruz, gozar eternamente de Dios. Junto con María en el cielo quiero estar por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ser santo para Dios. Bienvenidos a este espacio en el corazón de los santos. Los invito a que abramos el corazón y le demos este espacio a Jesús por medio del relato de la historia de este santazo, San Francisco Javier, un hombre que vivió en el siglo XVI, en momentos difíciles para la Iglesia, abriendo caminos y mostrándole a otros la importancia de salir de su propia comodidad. Él era un hombre dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios, a ser obediente y a salir de su propia zona de confort. Invitemos a San Francisco Javier, a la Santísima Trinidad y a María Santísima a que nos ayuden a conocer un poco más de este santo y, por supuesto, de las maravillas y obras de Dios por medio de nosotros, instrumentos inútiles que hacemos solamente lo que se nos pide. Empecemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo su intercesión para que junto con María podamos aprender de lo que quiera decirnos este santo por medio de su propia vida. Empecemos entonces colocando nuestras manitos en posición de recibir, pidiéndole a ella su protección y a la Santísima Trinidad la manera de poder empezar esta oración. Pidámosle al Espíritu Santo con devoción. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. San Francisco Javier evangelizaba de formas muy sencillas. Lo único que hacía era llegar a las personas con el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, el Credo, los mandamientos de la Iglesia, los mandamientos de la ley, y con pocas palabras llegaba a los corazones, transformándolos y haciendo que ellos quisieran recibir los sacramentos. Hagamos estas oraciones sencillas, con mucha devoción, esperando que Dios obre poderosamente sobre nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar entonces de Francisco de Jasso y Azpilicueta, un hombre que nació el día 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier, de donde viene su nombre, Francisco Javier. Él hacía parte de la nobleza. Su padre fue maestro en finanzas y fue alcalde de la Corte Mayor, de miembro del Consejo Real y presidente del Consejo del Reino de Navarra. Navarra en ese entonces era un reino independiente, lo fue durante los últimos 700 años antes de pasar a ser parte del reinado de España. En su lugar se vivía con
mucha devoción a la Santísima Virgen María. Así vivió esta persona, San Francisco Javier, en su castillo, el cual había sido construido en el siglo XIII y era un castillo heredado por su familia. Su padre llegó a la ruina debido a las guerras, perdió su puesto y murió a los 6 años de edad de Francisco. Francisco era el tercero de 3 varones. En su momento era el pequeño, mas sin embargo nunca fue pequeño a los ojos de Dios. Él lo tomó debido a su coraje, a su fuerza, a ser una persona persistente y sobre todo alguien dispuesto hasta las últimas consecuencias a dar su vida por valores mucho más grandes que lo que él aspiraba. Su madre, María, fue quien le instruyó en las letras, mujer que le enseñó a leer, a escribir, y luego su tía y su pariente cercano, quien era el primo de su mamá, sacerdote, le instruyó en el latín, en la esgrima y en los oficios de las personas nobles. Un jovencito que fue muy instruido decide irse a los 18 años de casa. En los momentos de guerra y de dificultades, sus hermanos tuvieron que irse a Francia a vivir a otro lugar junto con su tía quien le cuidaba. Finalmente, este hijo de Juan y de María decidió irse a la universidad. Su padre le había dejado el deseo de ser una persona importante. Por ello, él quería ser un canónigo de Pamplona. Sin embargo, la vida le habría de cambiar en el momento en que él entra a la universidad. Yendo a la Universidad de París, encuentra muchos amigos, personas que tienen malos modales, personas que van a los prostíbulos a gastar su vida en vicios y además de eso a buscar muchas oportunidades en la calle de robar, de quitarle los bienes a los demás. En la Universidad de París, sin embargo, hay buenas costumbres, especialmente en el Colegio Santa Bárbara, donde él trabaja como licenciado en el año 1527. Él aprende de las artes, su licencia es en artes, lo que ahora llamamos filosofía. En este lugar conoce a 2 personas muy importantes. Él conoce a Pedro Fabro, quien va a ser luego San Pedro Fabro, y conoce a San Ignacio de Loyola. Es un santo muy importante para la Iglesia Católica, pues él fue quien fundó la Compañía de Jesús, los que son ahora los jesuitas, pero en especial porque nos dejó un legado muy importante, los ejercicios espirituales. Él fue a la iglesia y buscó la entrada por medio de estos ejercicios. Al comienzo, la Inquisición iba detrás de él y solamente predicaba a unos pocos, predicaba directamente a las personas, pues él no era sacerdote. Sin embargo, San Ignacio de Loyola logró salir de ese problema de la Inquisición. Sus escritos fueron avalados por la Iglesia y ahora son un tesoro inagotable para nosotros. Nos ayudan a discernir, a conocer la voluntad de Dios y a saber que Dios es lo más importante. De esto fue aprender San Francisco Javier, una vez conocido con Francisco, con San Pedro Fabro y con Ignacio. Él reconoció la importancia de Dios, pues una noche, juntos, Ignacio y Francisco meditaban sobre la vida. En ese momento, San Ignacio le pregunta a Francisco: Francisco, ¿qué deseas tú ser cuando ya estés mayor? Yo deseo ser canónigo de Pamplona. A la respuesta decía San Ignacio: ¿y qué más quieres ser después de eso? Yo quisiera ser una gran persona, un gran noble. Bueno, y después de ser noble, ¿qué quisiera ser? Quisiera casarme con una mujer muy recatada y muy refinada. Luego, ¿qué quisieras hacer? Y él recordaba todas esas cosas que había aprendido cuando era joven, la importancia del poder y de ser una persona noble. Mas, sin embargo, Ignacio seguía preguntando: ¿y luego qué quieres ser? ¿Y luego qué quieres ser? Finalmente,
En ese día de 1529 le hace la pregunta que hacía Jesús a sus discípulos: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? El hombre que pierda su vida la ganará, pero aquel que gane su vida la perderá. Esta pregunta rondó en la cabeza de Francisco durante mucho tiempo, y por ello él se decide, junto con los ejercicios espirituales, la compañía de Ignacio y de Pedro Fabro, hombres de muy buena moral, a seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Se da cuenta que él no puede vivir solamente en sus propias ilusiones, mucho más importante, vivir para el reino de Dios, para su importancia, para lo que Dios tiene deparado para él. En ese momento se adhieren los tres junto con otras 2 personas más de la compañía de Jesús y deciden hacer sus votos de pobreza, castidad y obediencia el día 15 de agosto, día de la Virgen María, de la Asunción de la Virgen María. Ellos van y se dedican a ella en el año de 1530. A su momento se les adhieren otras personas, que entre ellos hay santos, quienes son Bobadilla, La Inés y Salmerón. También Simón Rodríguez. Ellos van a ser los fundadores de la Compañía de Jesús. El día fijado fue el día 15 de agosto de 1534. Disculpe. El día 15 de agosto de 1534, el día de la fiesta de la Anunciación de María, se dirigen a la colina de Montmartre. Ellos, en ese lugar, los que son Santo Ignacio, Francisco, San Pedro Fabro, y junto con ellos La Inés, Salmerón, Bobadilla y Simón Rodríguez, deciden entregarse a María Santísima para poder cumplir con el sueño de San Ignacio de ir a vivir a Tierra Santa y allí poder entregar su vida a la evangelización, a los pobres, pidiendo limosnas, encontrando a quienes necesitaban de ellos por medio de la educación, por medio de sus modos y maneras. Eran personas que habían decidido estudiar, no eran personas cualquiera. En tiempos del sacerdocio, cuando no era necesario estudiar, cuando no era necesario tener ideas verdaderas de Jesús, sino simplemente puestos y lugares. En el momento de la Reforma Protestante, ellos han decidido escoger un camino diferente. Ellos, como tal, iban por las pequeñas ciudades, iban caminando, sanando a los leprosos, acompañando a los pobres, predicando a los laicos y en especial dando aquello que San Ignacio había hecho, los ejercicios espirituales. En ese momento, Francisco, entre otras cosas, se encuentra en un leprosario y va a ese hospital de incurables, va y atiende a un leproso. En el momento en que él toma al leproso, le siente asco, pero recuerda a su maestro, San Ignacio, quien toma su mano y la mete en su boca. Lo mismo hace Francisco, y a pesar de soñar toda la noche haber sido contagiado y tener en su garganta la lepra, se da cuenta que el Señor le protege y le ama. De esta manera, él va cubriendo sus propias necesidades de libertad, de pureza y de encuentro con el Señor. El día 30 de septiembre de 1537 celebra su primera Eucaristía. A él se le aparece más adelante San Jerónimo, quien le dice que él va a partir hacia el camino de Bolonia y después luego a Roma. También algunos de sus compañeros irán a Padua, a Ferrara y a Siena, y este sueño se cumple más adelante porque ellos se van a los diferentes sitios. De sus compañeros, 2 han sido asignados para ir a la India, los compañeros Simón Rodríguez y Bobadilla. Él se va entonces para Portugal. Él, estando en Portugal, recibe un colegio. Sin embargo, el Papa le da un mandato a él y a su compañía de Jesús.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. San Francisco Javier entra a la universidad en el año 1529. Él asiste a la Universidad de París, reconocida como una universidad muy importante, a la cual él podía acceder pagando una pensión. No era así con sus compañeros que venían de todos lugares. Habían también compañeros allí que se dedicaban a otras cosas diferentes. Había mucho racionalismo, tal vez como en estos tiempos, donde se deja a un lado la parte espiritual y se asumen posturas diferentes. Personas que se dedicaban a robar, a ir a prostíbulos y a dedicar su tiempo de estar en la universidad solamente para aprender y para no tener una vida profunda, una vida interior. En el caso de Francisco, él decidió vivir diferente. Tenía a su compañero de habitación, Pedro Fabro, que le fue de mucho beneficio, un hombre que fue muy diferente a todos los demás, del cual aprendió modales, aprendió también moral y sintió realmente un compañero. Más adelante, cuando él ya se había graduado, conoció a otro santazo, a San Ignacio de Loyola, una persona con un carisma impresionante y en especial una tenacidad para seguir a Jesús en todo momento. En una ocasión, en una noche, San Ignacio de Loyola habla con San Francisco Javier y le pregunta: ¿qué es lo que deseas de tu vida? San Francisco Javier le dice: yo quiero ser una persona noble, quiero trabajar para la Catedral de Pamplona como canónigo. A la pregunta, vuelve y pregunta a San Ignacio: bueno, eso está muy bien y es loable, es correcto. ¿Y luego de eso qué quieres hacer? San Ignacio quería preguntarle cuál era la finalidad de su vida. Después de repetir varias veces la pregunta, luego de eso, ¿qué quieres hacer? Luego de eso, ¿qué quieres hacer? Él llegó a pensar inclusive a ser el rey, pero cuando llegó el momento en que ya no pudo añadir nada más a sus deseos, se dio cuenta que finalmente iba a estar vacío. Él, San Ignacio, en su momento aplicó entonces la máxima: bueno, ¿y de qué le vale a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? También le decía: el que pierda su vida la ganará, y el que gane su vida la perderá. Las promesas del hombre, el cual seguía San Ignacio, quien es Jesús, eran demasiado grandes, y las ideas de este hombre, Francisco, eran siempre ideas grandes. Su deseo era de santidad, aunque él no lo supiera. Por tanto, empezó a enamorarse de las ideas de Ignacio, quien tampoco pensaba pequeño. San Ignacio de Loyola fue un militar. Sus ideales eran de tener un ejército y ser el capitán mayor de ese ejército, luchando batallas y haciendo grandes cosas en el mundo para ganar para sí un imperio grande. Sin embargo, en la medida que Ignacio fue conociendo a Jesús, se dio cuenta que él no era el capitán. Su capitán era Jesús, y lo más importante era ganar almas para su ejército. En esos momentos había muchas batallas físicas, pero también habían batallas morales. Estaban pasando por el momento de la reforma y el momento de la protesta de aquellos que querían ir en contra de la Iglesia, la reforma protestante. En ese momento muchas personas se convertían al cristianismo, pero un cristianismo sin el catolicismo. Era un momento muy difícil para la Iglesia. San Ignacio de Loyola, junto con sus ejercicios espirituales, la base más importante para los jesuitas, siendo el discernimiento muy importante para el conocimiento de Dios, nos dio ese regalo grande a cada uno de nosotros, el conocer los espíritus, como él mismo lo decía, saber qué era el bien, qué era el mal, de qué manera oraba Dios, cómo no se contradecía, en qué momentos era positivo buscar a Dios y en qué momentos nosotros mismos creíamos que buscábamos a Dios cuando no es cierto. Esto también lo aprendió muy bien Francisco y se fue enamorando de la vida de Dios, se fue enamorando de ese hombre que lo llamó en su momento por medio de Ignacio, que es Jesús. Ellos, como compañeros, fueron a consagrarse el día 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María,
en una colina, pidiéndole a María que por medio de ella pudieran entregarse a su hijo. Se consagraron 7 personas. Se les fueron añadiendo otras personas más, y antes de ello fueron a fundar aquella que se llama la Compañía de Jesús. Fueron ante el Papa y se ofrecieron a hacer lo que el Papa quisiera de ellos. De ahí nace su cuarto voto, la obediencia al Papa. Voto que en parte nosotros, misioneros de Lazos de Amor Mariano, tenemos. San Francisco Javier fue designado a ir a otros lugares. Él en un sueño, en una ensoñación, tuvo la oportunidad de ver a San Jerónimo, quien le indicaba que sus compañeros iban a ser enviados a distintas partes. Él fue enviado a Portugal. En Portugal aprendió el portugués. Él ya sabía español y sabía vasco, sabía el latín porque su primo, el sacerdote, se lo había enseñado junto a los demás sacerdotes que vivían en el castillo. Él era un hombre que iba adquiriendo erudición, pero era un hombre muy simple. Había tenido la oportunidad de ir a un leprosario, a un lugar difícil, y tuvo que limpiar a un leproso. En algún momento sintió asco. Sin embargo, recordó lo que su maestro Ignacio había hecho. En algún momento Ignacio sintió la repulsión y tomó al leproso, tomó en sus manos lepra y se la pasó por la lengua en su boca. Igual hizo Francisco y no pudo dormir esa noche. Sin embargo, se dio cuenta que en la medida que él se soltara en manos de Dios, él lo iba a cuidar. Tenía entonces Francisco 33 años en el momento en que fue ordenado sacerdote. Fue ordenado sacerdote para cumplir misión y fue enviado entonces, a diferencia de sus compañeros, a las islas del Oriente, pero en especial a la India. ¿Por qué? Debido a que uno de sus compañeros había sido asignado a esta misión, pero él enfermó. Al igual, otro compañero de él había sido mencionado para este lugar. Sin embargo, se colocó a orden del Papa a que dirigiera un colegio en Lisboa. Parte entonces Francisco Javier a las Indias, el lugar donde sería él proclamado santo y donde iban a ser muchas las conversiones que él iba a orar por medio de su predicación, pero en especial por el amor que le tenía a Jesús. Ahí es a donde él empieza verdaderamente su camino. A pesar de haber hecho cosas muy importantes, el haber acompañado a Ignacio en los momentos de la fundación, el poder y ser uno de los cofundadores de la Compañía de Jesús. Su partida es el momento donde él empieza verdaderamente su vida de conversión. A raíz de una carta donde Ignacio le dice: por favor, quiero que en vez de tu compañero vayas tú a este lugar. Simplemente con esa carta, sin chistar y sin preguntar, encomienda su partida. Él viaja a Portugal, desde Portugal a la India. Su viaje dura el doble de lo normal. En su travesía atraviesa el mar Atlántico, luego va por el mar Índigo hasta llegar a la India, pasando antes por varios territorios de África, incluido Madagascar, y también otros lugares donde debe pasar a tierra. Allí pasa por muchos infortunios. Especialmente Francisco es un hombre enfermo en tierra en algunos momentos, pero más en los momentos que debe pasar en alta mar. Se enferma de varias maneras, sin embargo se mantiene firme, atendiendo a otros enfermos, colocando su enfermedad en segundo lugar, pero sobre todo dando el lugar a Jesús por medio de la conversión, del hablar y de charlar con las personas, aún a personas no convertidas, en especial dándose él mismo a los enfermos, a los niños, a los ancianos, a los leprosos y a aquellos que en ese momento más lo necesitaban. Consigue muchas conversiones durante su viaje, y aunque en el viaje normalmente morían muchas personas,
entre 200 y 700 por ir en un barco de gran calado. En su barco solamente mueren 80, y dice él a su satisfacción, personas que mueren muy felices y que mueren con la ilusión de encontrar el reino de Dios. Y después de Dios, nadie como María. Francisco, quien había viajado durante 15 meses para llegar en el año 1549 al Japón, tuvo que pasar por muchos lugares. Dios deseaba que él llegara allí, pues el barco muchas veces buscó nuevamente tierra a razón de muchas tormentas, dificultades. Como él mismo reconocía, el enemigo quería sacarlo del camino. Sin embargo, su confianza fue siempre mayor. Logró muchas conversiones con muchas personas a las cuales asistía a medida que iba viajando. Durante esos 15 meses fue muy difícil, pero las consolaciones fueron mucho mayores. Durante su viaje tuvo la oportunidad de ir a una isla. Nadie quería ir. Sin embargo, su observación fue: si en esa isla hubiese oro, ustedes estarían dispuestos a ir a ese lugar, aunque fuera a nado. De la misma manera, para mí son las almas. Yo deseo ir a ese lugar, pues en ese lugar hay muchas personas que desean un encuentro profundo con el Señor. Y después de Dios, nadie como María. Francisco había ingresado entonces a Japón. Pasaba en las calles y era muy difícil porque él era diferente a los demás, a razón que no había muchos extranjeros, y además de eso, que él hablaba de la fe, los niños le tiraban piedras. Sin embargo, fue persistente y tuvo la oportunidad de predicar en las calles. Muchas personas le escuchaban y eran conscientes de la importancia de un Dios. Su fe era distinta y lo que Francisco les decía era muy relevante para ellos. Fue entrándoles a su corazón por medio del conocimiento que él tenía de la vida normal, la esfericidad de la Tierra, el curso del Sol, las estrellas, los eclipses, los truenos, el rayo, la lluvia, la nieve. Todas esas explicaciones le daban mucha importancia a estos hombres que por sobre todas las cosas eran racionales. Sin embargo, poco a poco fue ganando sus corazones y tal vez no fue llegándole a los pequeños la oportunidad de darse a conocer con estas personas que en algún momento fueron sus adversarios por creer que sus relaciones con la ciencia y su relación también con el mundo eran distintas, fueron poco a poco convirtiéndose al amor de Dios por medio del amor que le tenía Francisco. Él fue a la ciudad de Yamaguchi, en la cual fue rechazado inicialmente por quien era el regente de esa ciudad, a razón de verlo mal vestido, de verlo en una posición económica no indicada. Muchos amigos tenía Francisco, de mucho dinero, y llevaba unos regalos. Estos regalos se los entrega al regente de Yamaguchi, y a razón de ello, él le permite predicar libremente el Evangelio a todo el pueblo. Le da también un templo budista que estaba abandonado y él puede entonces llegar a muchas personas. Se dice que llega a más de 500 conversiones por semana. En su tiempo había también allí en este lugar muchos pecadores, una secta que se llama los Bonzos. Ellos estaban dedicados a un sacerdocio no católico, no cristiano, en el cual se aprovechaban de las personas. Habían personas que iban a los monasterios, se suponía a ayudar, y ellos eran usados en violaciones. También cada uno de estos monjes tenía su concubina, e inclusive tenían relaciones entre ellos. San Francisco Javier fue a hablar con ellos, con los principales de los bonzos, y poco a poco fue convenciendo a aquellos que estaban bajo el dominio de estos sacerdotes a realizar una conversión hacia la verdadera fe, la fe católica. Fueron muchas las personas que fueron pasadas por manos de San Francisco Javier para llevarlos a la conversión. También fue a la ciudad de Kioto. Fue un poco más difícil,
Sin embargo, en este lugar, la ciudad más grande en su tiempo de todo Japón, también fueron posibles muchas conversiones. Él dejó entonces a cargo a otras personas para que continuaran su labor. Su deseo mayor era entrar en el pueblo de la China, en este gran país al cual estaba decretada la muerte a quien ingresara. A pesar de ello, su sueño era llegar a estas tierras. Parte entonces del Japón, vuelve nuevamente a la India, donde suceden muchos más milagros, y vuelve su deseo de ir a la China. Sin embargo, el capitán no desea ir junto con él. Llegan hasta la ciudad de Xinjiang, que queda a unos pocos kilómetros de la China continental. Y en ese momento, Francisco se enferma. Sucede entonces un 2 de diciembre que él pierde el conocimiento, estando en una pequeña choza, habiendo concretado antes que iba a llegar al pueblo de Cantón, a la ciudad de Cantón, la ciudad más importante, para hablar con el emperador, no pudiendo hacerlo a razón que la persona que iba a conseguir que le llevara a este lugar no lo había vuelto a ver y no volvió a aparecer a pesar de haberle pagado una gran cantidad de dinero en pimienta. Francisco llega a puertas de la China, se enferma y finalmente fallece un día 3 de diciembre. Él se encomienda a Jesús y a María antes de su muerte. Él había llegado hasta allí. Dios no le permitió pasar esas fronteras. Sin embargo, su misión había sido cumplida. Son muchas las conversiones que suceden a partir de Francisco, por la gracia de Dios que le da la facultad de hacer muchos milagros. Se habla de más de 88 milagros para su causa de canonización y de 24 resurrecciones. Entre sus dones estaba el poder ver en parte el futuro, el don de conocimiento, el don de confesión, el don de sanación. Y en una ocasión, uno de sus dones fue utilizado. Él estaba acompañando a una persona que era un jugador empedernido. Él había apostado todo su haber. Francisco llama a las personas que están junto con él y les dice que le presten un dinero. El dinero es llevado a este jugador y en su momento él recupera todo el dinero perdido. Una vez se da cuenta el jugador de este hombre que viene a hablarle de Dios, quien es paciente, va y le busca para la confesión. Francisco le pide una pequeña penitencia y le dice que el resto lo irá a hacer él. En su momento, este hombre se va detrás de Francisco y se pregunta a qué se refiere. Francisco estaba latigándose para poder pagar lo que este hombre había hecho. Era él quien había tomado el lugar del pecador, al igual que lo hizo Jesús. Son muchas las cosas que hay que aprender de este hombre, quien ahora permanece incorrupto luego de haber pasado mucho tiempo. Son ya 5 siglos desde su muerte casi. En su tiempo le colocaron cal para destruir su cuerpo, para poderlo llevar y quedar solamente los huesos. Sin embargo, a pesar de la cal, a pesar de haberle arrancado un brazo para llevarlo a Roma, su cuerpo sigue incorrupto. Él gozó de la posibilidad de orar ante Jesús durante muchas ocasiones y en ellas él levitaba, él entraba en éxtasis por amor a Dios. Muchas veces también en su oración duraba en éxtasis varios momentos, inclusive hasta días enteros, donde eran días dedicados al Señor. Tuvo la oportunidad de sanar a muchos e inclusive muchos sanaron simplemente con la oración de Francisco a la distancia. Muchos niños que llevaban los relicarios con una pequeña frase del Evangelio iban y sanaban a los enfermos.
Iban también a las casas, a razón de que era Francisco quien les enviaba, y decían: repitan el credo una y otra vez hasta que la persona se cure. Y así sucedía. Este hombre fue capaz de ir a lugares remotos a predicar del Evangelio. Desde el corazón de los santos, hoy les invitamos a que recordemos esas virtudes importantes que tuvo San Francisco Javier. Lo más importante, los santos no son santos por hacer milagros. Lo dice Jesús en su palabra: muchos dirán Señor, Señor, pero si hicimos milagros, pero si nosotros íbamos a las plazas y predicábamos de ti. Lo que hace a los santos santos es el poder vivir una vida heroica, de virtudes, de gracia, de entrega. San Francisco Javier cumplió con todas. Él fue capaz de dejar su patria, de ser obediente al punto de simplemente con una carta despedirse de todo lo conocido. Fue capaz de aprender muchos idiomas, por lo menos 7 u 8 idiomas, para poder hablar con los nativos en su lengua. Fue capaz de evangelizar de manera muy sencilla a los niños, hablándoles con coplas, con canciones, y se acomodaba a cada uno de los lugares a donde iba. Fue muy austero, mantenía las penitencias y las mortificaciones en todo momento, y a pesar de tener un temperamento fuerte, siempre fue muy suave con las personas con que se encontraba. De él se hablaba de santidad incluso antes de morir. Vivió heroicamente este llamado que tuvo, el llamado a ser misionero. Se desgastó antes de tiempo, joven, entregado a la vida por Jesús. Siempre estaba dispuesto a ayudar a las personas, especialmente a los más necesitados, a los enfermos, aun cuando él estuviese enfermo. Su virtud entonces es el reconocer a Dios como su Rey soberano, el predicar por muchas partes, el dar ejercicios espirituales, cambiar las vidas de las personas, pero en especial las conversiones que alcanzaba para Dios, porque para él eso era lo que era el motivo de su vida. Hasta el último día dio lo máximo de su propio ser. Siempre estuvo dispuesto a dar más, y aun cuando daba más sentía que era menos, porque para él era darse el todo por el todo. Su maestro, Jesús, fue su ejemplo. Y aun cuando no se volvió a ver con Ignacio de Loyola, aun cuando su carta llegó, la carta de Ignacio, llegó después de la muerte de Francisco, fueron amigos inseparables, igual de amigos a la amistad que tuvo con Jesús. De San Francisco Javier podemos aprender muchas cosas, en especial ver que nuestra misión puede ser muy grande, nuestras limitaciones son muy pequeñas comparadas al amor de Dios. Los invito entonces a que le demos gracias a Dios por la vida de San Francisco Javier, que aprendamos a ver mucha más libertad, menos fronteras y la capacidad de ir mucho más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Dios nos invita hoy a que le demos el corazón, que lo coloquemos como nuestro capitán y sepamos que si Él es nuestro pastor, nada va a estar mal. Siempre tendremos solución a nuestros problemas y aun cuando no la encontremos, Él está por encima de las tempestades. Démosle gracias a Dios por conocer un poquito de este santo, que fue canonizado junto con Ignacio de Loyola, con San Isidro Labrador, con Santa Teresa de Ávila y con San Francisco Neri. Es un santo que nos deja muchas enseñanzas, más allá de sus milagros, su capacidad de amar a nuestro Señor Jesús, en su entrega, en su obediencia, en poderse dar enteramente a las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María.
Espero que este espacio haya sido de mucho aprendizaje, de cosas muy bonitas y sobre todo de la necesidad de conocer un poco más de San Francisco Javier. Es un santo muy difundido, especialmente por ser un santo de las misiones y el santo de los imposibles. Hay muchas oraciones que podemos hacer a este santo, pidiéndole su intercesión. Santo de los imposibles, porque fue posible por medio de él tantas conversiones y sobre todo la difusión de nuestra Iglesia Católica en el Oriente, lugar donde él obró la misericordia de Dios sobre sus hijos, sanando, liberando y haciendo la misión de Dios hasta los confines de la tierra. Que tengan un feliz día. Que estén muy bien. Como otros tantos quiero ser santo.